inversas, ¿sí? Por lo tanto, si ustedes necesitan el porcentaje que se ha formado de gamma, no, perdón, sí, bien, el porcentaje que hay de gamma, tiene que irse para el lado de beta. Entonces van a tener que es el segmento 2,3, el segmento 2,3 dividido el segmento completo, que sería el 1,3, y eso multiplicado por 100. ¿Me pueden seguir? Sí, el segmento 2,3 dividido el 1,3, que es el completo, multiplicado por 100. Sí. Ahora bien, si ustedes tienen que sacar la cantidad de beta, ¿cómo sería? Se tienen que venir para el lado de gamma, porque justamente es al revés. Ustedes tienen que sacar la cantidad de beta y tienen que venirse para el lado de gamma utilizando la regla de las palancas inversas. Entonces, cuando vienen acá, dice que el segmento 1,2 dividido el segmento 1,3 multiplicado por 100. Ese sería aplicar la regla de las palancas. Esta última expresión que yo he puesto en la beta, si ustedes se fijan, hay el segmento 1,2 es muy chiquito para dividirlo en ese segmento tan grande. Entonces les dice, de alguna manera, que de beta debiera haber poco, porque usted está analizando una aleación que particularmente tiene mucho de gamma. ¿Está? ¿Me pudieron seguir con esa? Sí, profe. Sí, profe. Bien, ahora bien, muchos cometen este error. Quedarse ahí, porque en realidad dijeron, bueno, yo corto el eutéctico y bueno, y veo qué es lo que hay. Y no. Yo les estoy preguntando cuántas fases hay a esa temperatura y ahí va el concepto. El eutéctico no es una fase. El eutéctico es el eutéctico del sistema y está formado por dos fases. Por lo tanto, no me pueden decir, o sea, no pueden quedarse acá. Es decir, el punto, por ejemplo, el punto 3 no puede estar ahí. Eso está mal, ¿sí? El eutéctico no es una fase. El eutéctico está formado por dos fases, como ustedes pueden ver ahí. Está formado por gamma y por beta, ¿sí? Por tanto, no es una fase eso. Eso es el eutéctico. Lo que ustedes tienen que hacer es que su línea vaya al otro extremo y por lo tanto ese punto será el 3. ¿Estamos? Profe, ¿puede repetirlo del punto 3? Sí, ¿qué pasa con el punto 3? Cuando lo traslado, o sea, porque no entendí cómo lo traslado. Bien, entonces, yo les decía que un error que ustedes cometen es decir que este es el punto 3. Es decir, que la línea de temperaturas de ustedes corta ahí, corta mi aleación y corta el eutéctico. Y ahí es donde está el error, porque no importa si corta el eutéctico, lo que tiene que cortar es la otra línea de Solbus tiene que cortar. En este caso, ¿no es cierto? En este caso. El eutéctico no se considera como fase, por lo tanto yo no puedo decir que mi punto 3 vaya a estar ahí. Mi punto 3 va a estar acá. El eutéctico... Claro, muchas gracias. No, por favor. ¿Estamos, chicos? ¿Se entendió? Profe, una pregunta. Sí. Si el punto 2, si usted nos da un ejemplo en el que el punto 1 está sobre... la línea de Solbus. Sobre la línea del... Claro, el punto 1 está donde está, el punto 3 está en beta y el punto 2 está en el eutéctico.
ahí sí cuenta el eutéctico. Si usted nos da ese caso. ¿Cómo? Vamos de vuelta porque no te entendí. ¿Cómo? Si usted nos da para sacar gamma, por ejemplo, Sí. y el punto 2, o sea, la línea Sí. donde está el punto 2, está donde está la línea del eutéctico. Ah, bueno, sí, pero directamente esa composición la lees acá abajo. Bueno, está bien, sí, dale, porque me estoy adelantando yo y te estoy confundiendo. Entonces, veamos, suponte vos, mi línea está acá, ¿sí? Sí. Mi aleación es la eutéctica, entonces. Sí, no. A ver, ¿qué te está pasando? Porque armarla bien a la pregunta. Armarla bien a la pregunta. ¿Qué necesitas preguntar? Pues obviamente tenés la duda, pero hace falta formularla bien a la pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Guadalupe. Guadalupe. Esta era mi aleación hace un rato. Es decir, una aleación que estaba formada por un 85 de B y un 15 de A. ¿Sí? Esa era mi aleación. ¿Estamos? Sí. Bien. ¿Cuál era la duda ahí? Y la aleación sería 40-60, si usted nos pide esa aleación. Por eso, la aleación eutéctica. Si yo tengo esta aleación, la eutéctica, esa es una aleación que tiene la composición eutéctica. Bueno, Bueno, aclaración, con esto no es que digo nada, dejen todo, porque no, yo no hago eso, se le dedico una banda. Bueno, ¿quién es la de...? Entonces, Guadalupe, yo tendría que hacer esto. Suponte vos que esta fuera, o esta fuera, no vamos a modificar nada. Entonces, yo digo, ¿cuánto de beta o de gamma hay en esta composición? Esa sería la pregunta. Sí. Bueno, en ese caso de que fuese la composición, yo nunca lo hice, pero sería el punto 2 sería ese. Entonces tendríamos el punto 1, el punto 2, el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Entonces trazamos los saquemos. ¿Qué te parece? Para gamma, ¿cómo sería? Yo me tengo que ir para el lado de beta, para el segmento del lado de beta. Decímelo vos. Sería 2,3 sobre 1,3. 2,3 dividido 1,3 por 100. Eso te va a dar un determinado resultado. Evidentemente, si vos acá suponte vos sacaras que es el 55%, si vos sacaras que es el 55%, evidentemente que lo de beta va a tener que ser 45. ¿Me entendés? Porque entre las dos están formando un 100. ¿Me pudiste seguir en lo que dije? Sí. Bien, entonces, bueno, ahora vamos al de gamma. ¿Cómo sería el de gamma? Sería Vos 1, sacaste 2. gamma, sí, perdón, el de beta, el otro. Sí, Sería 1,2 sobre 1,3. sobre 1,3%. Obviamente, como vos tenés que formar un 100, esto va a tener que ser necesariamente 45. Nosotros normalmente no pedimos estos cálculos por una cuestión de que es tan nervioso leer. Lo que sí pedimos es esto. Esto sí lo pedimos. Por ejemplo, ¿qué es lo que vas a sacar? Líquido o una solución sólida o A, no sé. Y esto sí lo pedimos. Si eso está mal, va a estar justamente sacado al revés el cálculo. ¿Me entendiste lo que dijimos? Sí, profe. Muchas gracias. No, por favor. Listo. Acá hay alguien en el chat que dice la línea de Solbus, ¿por qué es la composición de gamma o beta?
Cuando se separan los elementos, cuando, por ejemplo, una de las soluciones sólidas para Gabriel, creo que de vuelta, cuando se separa o cuando una de las soluciones sólidas expulsa uno de los elementos, lo expulsa, no lo expulsa como elemento puro, pero en esa expulsión se van algunos átomos, ¿no es cierto?, supóngase que está expulsando átomos de B, bueno, se van algunos átomos de A, de manera tal de que eso va a formar la solución sólida del otro extremo. Eso es lo que va a suceder. Eso es lo que sucede, ¿sí? No es que vaya a formarse por una cuestión mágica o algo. Simplemente que cuando expulsa el soluto arrastra parte del solvente y termina formando la otra solución sólida. Para Manuel Moyano, no. El 1 no está en el eje de las temperaturas o en el eje de algún elemento puro, sino que está en la línea de Solbus. ¿Sí? Bueno, ¿cómo estamos hasta ahí? ¿Cómo venimos? Bien. Bien, profe. Bien, profe. Perfecto. Perfecto. Bien, entonces lo que vamos a hacer, si no les jode, vamos a poner el primer pie en lo que era el diagrama de hierro-carbono. Bien, yo les decía que estos son diagramas de equilibrio que son obtenidos por enfriamientos muy lentos o calentamientos muy lentos, cualquiera de los dos. Y vamos a ver que en este caso nuestro solvente va a ser el hierro, mientras que el soluto va a ser el carbono. El carbono metido en el hierro le arma un despatarre de Padre y Señor nuestro, ¿no es cierto? Y a medida que hay más carbono, más despatarre arma este soluto metido en la red del solvente. Nosotros vamos a ver que hay dos tipos de diagramas. Ya va, pero primero vamos a tener que volver a analizar este viejo amigo que nosotros teníamos acá, que era la curva de enfriamiento del elemento hierro puro. ¿Se acuerdan de esto, verdad? Sí, la clase pasada. Muy bien. Entonces, nosotros decíamos, acá ya, si bien vamos a ver un tema que ya hemos visto, acá empezamos a poner algunos nombres propios, ¿sí? Como por ejemplo, una vez que el hierro puro está líquido y es colocado en un molde o en un lingote, comienza a aparecer el hierro denominado hierro delta, ¿sí? Comienza a aparecer, termina de solidificar el hierro delta y veríamos que ese hierro tiene un acomodamiento atómico BCC con 2,9 Armstrong entre átomo y átomo. Pero cuando ese hierro comienza a enfriarse una vez que ya está sólido, acá hubo un cambio físico, acá lo que va a haber es un cambio a nivel atómico, porque cuando llega a los 1390 grados, va a comenzar a haber un reacomodamiento de esos átomos de cúbicos centrados en el cuerpo a cúbicos centrados en las caras, es decir, comenzó a transformarse el hierro delta en hierro gamma. Este hierro gamma, de aquí en adelante, va a tomar mucha relevancia porque es lo que nosotros más adelante la vamos a llamar austenita, ¿sí? Este hierro gamma tiene muchas particularidades y comienza a formarse, termina de formarse y luego sigue su proceso de enfriamiento con la estructura que hemos dicho, FCC, y ese espaciamiento interatómico. Pero a los 906, 910 grados aproximadamente, vuelve a reacomodar los átomos de cúbicos centrados en las caras a cúbicos centrados en el cuerpo, con esta distancia interatómica 2,85 Armstrong, y por lo tanto vuelven a tener ustedes otra mesetita a temperatura constante. Ese hierro, que es el hierro que se ha formado a los 910 grados aproximadamente,
que el hierro alfa, por debajo de los 770, en el proceso de enfriamiento comienza a ser magnético. Es decir, ese último escalón que ustedes ven no es otra cosa que la adquisición del magnetismo por parte del hierro otra vez. Y de ahí para abajo tenemos hierro, que es hierro alfa, es el mismo simplemente que ha reordenado sus dipolos y por lo tanto es magnético. Es una característica muy ventajosa para nosotros los industriales, de que el hierro a esa altura ya sea magnético. Entonces, vamos a ver hoy, en el tiempo que queda, 3 reacciones que son del diagrama de hierro-carbono. Las 3 reacciones se dan en el diagrama de hierro-carbono. Se dan en muchos otros diagramas, ¿sí? En muchos otros sistemas, les diría yo, pero son muy importantes, al menos 2 de ellas son muy importantes en el diagrama de hierro-carbono. Una es la reacción, las 3 son a temperatura constante. Una es la reacción eutéctica, ¿sí? Es esta. La reacción eutéctica involucra, ojo con el concepto, un líquido que solidifica a 2 sólidos distintos a una temperatura única. No sé si ustedes alcanzan a ver estas líneas. ¿Las pueden ver a las líneas? ¿Están ahí? Sí, profe, se ven las líneas, pero ¿podría repetir lo que dijo recién sobre la reacción eutéctica? Bien, cómo no. Hay cada vez menos alumnos. Bueno, la reacción eutéctica, vamos de vuelta. La reacción eutéctica es una de las reacciones que tiene, en el caso del diagrama de hierro-carbono, el sistema hierro-carbono, tiene una reacción eutéctica. La reacción eutéctica es una de las 3 que tiene este sistema y que se producen a temperatura constante. Fíjese en lo que dice arriba, reacciones a temperatura constante. Entonces, la reacción eutéctica involucra, ¿sí? La reacción eutéctica involucra a un líquido que a una temperatura determinada, que es la eutéctica, ¿no es cierto? Y a una composición determinada pasa a 2 sólidos, ¿sí? De una sola vuelta pasa a 2 sólidos. Entonces, lo que ustedes ven acá, estas líneas que ustedes ven acá, no son otras líneas que la línea de líquidos, de un diagrama determinado cualquiera, la línea de líquidos, y la línea de sólidos, que nosotros veíamos en los diagramas que habíamos visto hace un rato, ¿se acuerdan? Entonces teníamos el punto eutéctico, que pertenece a ambas líneas, y, por ejemplo, acá teníamos el campo del líquido, ¿verdad? Acá teníamos el campo del líquido más un determinado sólido que se estaba formando, mientras que del otro lado teníamos un líquido más otro determinado sólido que se estaría formando. Pero analizando puntualmente la composición eutéctica nosotros vamos a decir que un líquido a una temperatura constante se transforma en 2 sólidos. Por ejemplo, en este caso, el A y el B. ¿Estamos? Si nosotros vemos, en este caso, vamos a decir, ya se los he mencionado yo a esto, en el punto eutéctico, los grados de libertad que ustedes tienen son nulos. ¿Se acuerdan que decíamos? Si aplicábamos la regla de Gibbs, teníamos que G, ¿se acuerdan de esto? Sí, profe. Sí. Bien, ¿cuánto había acá? 2 más. ¿Cuánto? N. ¿Más qué? ¿Más cómo? Vamos, no importa si se equivocan. Vamos, no importa si se equivocan, si no le estoy tomando examen yo. Era 1 porque la presión no se consideraba, se Más consideraba 1, solo la temperatura. perfecto. Más 1, perfecto. Pero acá venía lo importante. ¿Cuántas fases coexisten en ese punto, chicos? Hemos dicho que 3. hay 3, exactamente. ¿Cuáles son? El líquido, el sólido A y el sólido B. Por lo tanto, hay 3. Por lo tanto, esto es 0.
Entonces, los grados de libertad que tiene esa reacción, para la reacción pura, la reacción eutéctica, ¿sí? Es 0. Es decir, la reacción eutéctica se da con la composición eutéctica, ¿sí? Y a la temperatura eutéctica. Y alguno va a preguntar por ahí, y bueno, pero cuando no tenemos exactamente la composición eutéctica, y bueno, tendremos un elemento, ¿no es cierto?, que está, digamos, en exceso, pero vamos a tener el eutéctico, y sí, también lo vamos a tener al eutéctico. ¿Sí? Es lo que habíamos visto en el último de los diagramas, por ejemplo, que habíamos visto. ¿Va a haber eutéctico? Y sí va a haber eutéctico. Pero bueno, la característica que tiene la reacción eutéctica es que se da a composición constante y a temperatura constante. ¿Me pudieron seguir? Sí. Bien. Esta es, por ejemplo, la reacción eutéctica del diagrama de hierro y carbono, en donde ustedes tienen un líquido, ¿sí? Y a los 1145 grados, que es la temperatura del eutéctico, se transforma en austenita, porque ahora el hierro gamma todavía no hemos visto nada. Estos son los primeros nombres propios que empezamos a utilizar. Acá, por ejemplo, se forma una solución sólida, hay líquido más una solución sólida llamada austenita. Esto acá me había olvidado de poner que hay un líquido. ¿Sí? Y acá hay líquido más cementita. En este caso, en el caso del eutéctico, ¿qué va a dar? Una solución sólida, que es la que se venía formando, más la otra fase, que es la cementita. Pero bueno, eso es, yo me he adelantado, pero ya le vamos a empezar a poner nombres propios a esto. La otra reacción, y tal vez la más importante de este sistema, es la reacción eutectoide, ¿sí? Es otra reacción que se produce a temperatura constante, ¿sí? Se denomina reacción eutectoide e involucra, en este caso, en el caso de hierro-carbono, a los aceros. Reacciones eutectoides hay un montón, en otros sistemas hay muchas. Hay muchos sistemas, hay innumerables sistemas y hay muchos que tienen eutectoide, ¿sí? Pero como nosotros vamos a ver puntualmente la de hierro y carbono, vamos a ver que este sistema también tiene la reacción eutectoide. En esta reacción, el sólido, un sólido a temperatura constante, ¿sí? Y a composición constante, se va a transformar en dos sólidos distintos. Esto es lo que ustedes ven acá. En un proceso de enfriamiento, ¿sí? Un sólido a temperatura constante y a composición constante se va a transformar en dos sólidos distintos, en este caso A y B. ¿Estamos? ¿Me siguen ahí? Entonces, si nosotros venimos a este diagramita, veríamos que hay, por ejemplo, una curva de Solbus, el sólido gamma, que se va a transformar en el punto eutectoide en un sólido alfa y en un sólido delta. Entonces, ¿cuáles son las fases que están involucradas en un eutectoide? Y son 3, pero todas sólidas. Son todas distintas. Estos son cosas de concepto las que les estoy diciendo. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, por ejemplo, en un proceso de calentamiento, es decir, al revés del enfriamiento, uno tendría que dos sólidos que, llegada a la temperatura eutectoide y la composición eutectoide, se transformarían en un solo sólido. Esto sucede, por ejemplo, en el diagrama de hierro-carbono. ¿Sí? ¿Me pudieron seguir? Sí, profe, se entendió. Bien. Y por último, bueno, esta es una reacción eutectoide, esto lo van a encontrar en muchos diagramas, por ejemplo, una aleación entre A y B, ¿no es cierto?, que forma una solución sólida gamma,
y que esa solución sólida de gamma, de alguna manera, tiene un eutectoide a una determinada composición. Entonces, gamma, esa solución, va a desaparecer por debajo de esta temperatura, que es la del eutectoide, ¿no es cierto?, para formar, por ejemplo, A más eutectoide o B más eutectoide, según en qué composición yo esté de este diagrama. ¿Me pudieron seguir? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Y esta es la última de las reacciones, perdón, esta es la última de las reacciones a temperatura constante. Es la menos importante en el sistema que nosotros vamos a ver. Esta reacción se produce a los 1500, 1480 y pico de grados, muy arriba en las temperaturas, por lo tanto esos hierros nosotros no los utilizamos, no los utilizamos, pero se da esa reacción. Una reacción se denomina peritéctica. La reacción peritéctica es otra de las reacciones que se producen a temperatura constante e involucra a un líquido que conjuntamente con un sólido forman un sólido distinto, a una composición determinada y a una temperatura determinada, que sería la temperatura peritéctica, forman un sólido diferente. En este caso, podrían ver esto ustedes, que este líquido a temperatura constante más una solución sólida forman una solución alfa distinta, ¿no es cierto?, a cualquiera de los dos de las cuales viene. ¿Estamos? Y esto sería por último, ¿no es cierto? Bueno, estos van a ver algo así, por ejemplo, en el diagrama de hidrocarbono, pero es como les digo, es una reacción de relativa poca importancia, porque estas aleaciones están arriba en la temperatura, nosotros los metalúrgicos no la utilizamos. Por lo tanto, no conlleva poca importancia para nosotros. ¿Se cortó? Yo no lo escucho. ¿No? ¿Ahí me escuchan, chicos? Sí, ahí sí. Ah, perfecto. Pensé que se había cortado, ya estaba a los insultos acá, porque no se puede dar clase, que a cada rato se corta algo. Pero bueno, ¿entendieron lo que les dije? Más o menos, todo esto de los 3 últimos puntos que yo les dije son todos puntos de concepto fuertes. Es decir, cuando alguien les pregunta, el gerente de donde ustedes están trabajando, che, ¿qué pasa con ese eutéctico? ¿Qué pasa que se está formando? Y ustedes no pueden hablar de todo sólido, por ejemplo. Si les preguntan en algún momento, che, ¿y cuántas fases tenemos ahí en el eutéctico? No pueden salir con una pavada porque ustedes van a ser ingenieros. Entonces, esos conceptos sí se tienen que manejar. ¿Estamos? Por ahí a lo mejor jamás le hagan esa pregunta. A lo mejor nunca le hagan esa pregunta, pero yo sí se las voy a hacer, por lo tanto van a tener que estudiar. Bien, ¿me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Sí, ¿Se entendió mínimamente a qué apunto? Sí, profe. sí. Bien, y este es el diagrama de hierro-carbono. Visto así, medio como que mete miedo, pero en realidad hay un montón de palabras de más, hay un montón de líneas que por ahí no. Vamos a hacer el primer, en lo poquito que queda, yo les voy a explicar porque ya nos estaríamos. ¿Hasta qué hora tienen ustedes? ¿Hasta la 1? ¿Es? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, este es el diagrama que ustedes conocen como de hierro-carbono. En este diagrama tienen puntos importantes, ¿sí? Como por ejemplo, bueno, este es el eje del hierro puro, ¿sí? Este es el eje de la cementita.
Ustedes, si pueden ver ahí, ven un diagrama en línea completa, en línea llena. Ese es el diagrama que nosotros vamos a estudiar, hoy vamos a estudiar ese, que es el diagrama del tipo metaestable, ¿sí? Ese diagrama tiene, por ejemplo, una línea de líquidos, que es la línea D, C, B, A, mientras que la línea de sólidos, ¿no es cierto?, de este diagrama es la A, H, yo no sé si es la N acá, J, E, C, F y D. Esa es la línea del sólido. Es decir, por debajo de esa línea, todas las aleaciones de este sistema están en el estado sólido. Por encima de la línea de líquidos, de la D, C, B, A, todas las aleaciones de este sistema están en el estado líquido. Tiene un punto eutéctico, tiene un punto eutéctico, tiene un punto eutectoide, tal vez una de las reacciones más importantes de este sistema, y tiene un punto peritéctico, ¿sí? La de menos importancia en este sistema. Esta es la temperatura eutéctica, toda esta es la temperatura eutéctica que andan en los 1140 grados, 45 grados aproximadamente, y tiene una temperatura eutectoide que ronda los 720 grados aproximadamente, 723, 720 por ahí. En el eje de las composiciones, ustedes van a ver, y esto, por ejemplo, es lo que por ahí lleva a que presten atención y lleva lo importante. En este sistema, ustedes van a ver que las aleaciones que se forman son de dos tipos. Desde muy poquito carbono, por ejemplo, desde 0,02% de carbono hasta el 2% de carbono. Acá dice hasta el 1,7%, pero hasta el 2% de carbono, porque hay aceros que son de ultra alto carbono. Todas estas aleaciones se denominan aceros, mientras que las aleaciones superiores a este porcentaje de carbono se denominan fundiciones. Hay dos, esas son dos aleaciones terriblemente distintas, ¿sí? Estas, por ejemplo, son totalmente maleables, dúctiles, deformables, mientras que estas otras, las fundiciones, no son deformadas por ningún método, ¿no es cierto? Porque la fundición es muy dura, pero a la vez muy frágil. Por lo tanto, cuando uno pretende deformar una fundición en caliente, en frío, en lo que fuere, se va a romper la fundición, porque tiene mucho carbono. Entonces, no ocurre con lo mismo con las otras aleaciones de hierro y carbono llamadas aceros. ¿Me están siguiendo? Sí. Bien, Sí. están quedando Sí. pocos minutos y, por supuesto, nos vamos a volver a conectar para limar algunas otras cosas y, por supuesto, hay alguien que se está preguntando algo acá. No, sí, profe, sí, profe. Bien. Entonces, dentro del campo de los aceros, chicos, es decir, desde muy poquito carbono hasta el 0,9% de carbono, algunos dicen 0,86, otros dicen directamente el 0,9% de carbono, se encuentran los aceros hipoeutectoides, ¿sí? Mientras que los de 0,91 en adelante hasta el 2% de carbono se encuentran los aceros de tipo hipereutectoides. Las fundiciones, del mismo modo, se nombran de la siguiente manera. Desde el 2% de carbono al 4,3% de carbono, que es la composición eutéctica, se denominan fundiciones hipoeutécticas, mientras que de 4,3 en adelante hasta el 6,67% de cementita se denominan hipereutécticas, ¿sí? Esos son los productos siderúrgicos que se forman con estos dos elementos, el hierro como solvente y el carbono como soluto. Ahora les comento algo de esto,
de esto que les decía de línea llena. Nosotros vamos a estudiar primeramente vamos a estudiar el diagrama de línea llena, que es el de hierro, ¿sí? Carburo de hierro. Hierro, carburo de hierro, también denominado cementita. Este carburo de hierro es también denominado cementita. Es decir, el hierro será nuestro T y el carburo de hierro va a ser nuestra azúcar, ¿sí? Para que más o menos traerlo al castellano. Entonces, es el carburo de hierro el que se va a disolver en el hierro para darle dureza y resistencia. ¿Me pudieron seguir con la idea? Sí, profe. Bien. Ustedes también van a ver que hay un diagrama hecho en línea de puntos. ¿Sí? Hay un diagrama hecho en líneas de puntos. ¿Lo ven? Ese diagrama se denomina diagrama estable de hierro y de carbono, en donde lo que se estudia es al hierro como solvente, es decir, al hierro como solvente seguimos con lo mismo, pero el carbono en forma de grafito. Al carbono en forma de grafito. ¿Me pudieron seguir? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Sí, profe. Bien. Una consulta, chicos. ¿Está siendo común que se vayan tantos alumnos? Tenemos la mitad de los alumnos prácticamente. ¿Está siendo común que dejen la clase, que se vayan, que no, que ni siquiera se conectan, ¿no? No sé. No creo que 60 alumnos vayan a tener, 70 alumnos vayan a tener problemas de internet, no creo. O de luz. No sé que Sí, se haya caído algo de EPEC. ¿Cómo? yo lo veo en varios cursos. Pasa que Sí. es más difícil de lo que parece tener clases por Zoom. No es lo mismo y capaz que ya No. al No, principio estoy... teníamos entusiasmo y ahora, no sé, yo veo en general que ya no tenemos tantas ganas. Sí. Eso, sí. Inclusive eso lo entiendo. Sí, decaen ustedes.